Bienvenidos a tu programa Academia y Sociedad. Diálogos universitarios al servicio de la comunidad. Un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED, conducido por Armando Ochoa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, Academia y Sociedad. Y precisamente el día de hoy nos da mucho gusto. Tenemos un invitado especial, al doctor Viviano Alba García, de la Facultad de Medicina de la Universidad, y pues un pediatra muy conocido y muy reconocido por generaciones y generaciones, tanto universitarios como de niñas y niños que has atendido, doctor. Bienvenido a tu espacio. Hombre, pues muchas gracias y primero que nada agradecer la invitación y tratar de cumplir el objetivo que nos proponemos, porque pues todo lo que sea difundir esta rama tan importante de la medicina que yo manejo, que es la pediatría, y que no esté nomás localizada en algunos espacios o encajonada en que nada más determinados centros académicos la conozcan o determinadas sociedades la conozcan. Entre más difusión tenga lo que es la pediatría y la cirugía pediátrica, pues esto va a beneficiar en general a la población pediátrica del estado. Entonces, por eso te agradezco mucho esta oportunidad, porque cuando se trata de una difusión de este tipo, que lleve un objetivo, el que sea, siempre será bueno, ya sea de curación o de prevenir enfermedades de los niños, o decir qué planes hay para el futuro de los hospitales infantiles en México o en Durango. Pues para mí me da mucho gusto poder comunicar ya sea las ideas que yo tengo o las ideas que puedo copiar de otros países o de mismo México, Distrito Federal. ¿Sí? Doctor, sería muy bueno, pues mucha gente te conoce, pero sería muy bueno que nos compartieras, aprovechando que te tenemos en este espacio de la universidad, que nos hicieras una semblanza de cuál ha sido tu trayectoria, cómo fueron tus estudios para llegar a ser el pediatra reconocido que eres hoy. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que cuando yo terminé la prepa aquí en el Instituto Juárez, que es mi alma mater, desde luego, no había escuelas de medicina, no había facultades de medicina en todo el país. La única facultad de medicina que existía era la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, o me iba a México o me iba a México a estudiar. Afortunadamente se dieron las cosas y pude lograr irme a México, y allí estudié la carrera de médico cirujano. Después, como siempre, como lo hemos hecho todos, el servicio social, el internado, la tesis, y luego a prepararse para decidir qué especialidad quiere uno. Y como siempre, ¿verdad? Al principio no sabía uno que radiólogo, que internista, que cardiólogo. A mí me gustaba mucho la cardiología, iba a ser cardiólogo yo. Y finalmente quedé entre cardiólogo y pediatra y me incliné por la pediatría. En aquella época, pues el único hospital de niños que había en México era el Hospital Infantil de México, que a la fecha sigue siendo líder en la enseñanza y en la investigación de la pediatría. Lo que pasa es que ahora ya hay otras instituciones también muy reconocidas, con alta competencia en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, como son el Instituto Nacional de Pediatría o el Siglo XX, que están a la par del Hospital Infantil de México, y eso qué bueno, porque pues, el Distrito Federal son los privilegiados para recibir atención rápido de lo que se ofrezca. ¿Sí? Y lo bueno es que todos esos conocimientos que tú tuviste aquí en el Hospital Infantil de México, te los trajiste a Durango. ¿Cuándo regresas tú a Durango y cuándo te estableces en Durango? O te restableces, porque nunca, pues tus raíces están aquí, ¿verdad? Sí, bueno, las raíces mías son obviamente de aquí. Lo que pasa es que, pues como toda persona joven, yo era muy inquieto y me venía a trabajar unos años aquí, conseguí una beca para un lado, luego me venía, trabajaba en México, luego aquí en Durango. Me conseguí otra beca al extranjero, 2 veces estuve en el extranjero por un año.
Desde luego en lo mismo, en pediatría. ¿Dónde ¿verdad? estuviste en el extranjero? La primera fue en Londres, Inglaterra, en el 66, y después en el 70 en París, en Francia, ¿verdad? Pero siempre con la idea de regresar a México. Yo pensaba que me iba a quedar en México, pero se presentó una situación que fue una oportunidad que tuve yo de regresar a Durango y con gusto la acepté y con gusto empecé a trabajar en lo que yo había aprendido, que fueron bastantes cosas las que en aquella época eran innovaciones, ¿verdad? Ahora ya todos los compañeros, todos los muchachos lo hacen, pero pues cuando menos en aquella época se logró mejorar la salud de algunos niños graves, sobre todo hacer cirugías que pues no se hacían aquí en Durango, aunque cuando yo llegué a Durango ya el nivel de cirugía pediátrica ya era muy alto, prácticamente se hacía de todo. Y los pediatras que había en mi época pues también eran muy buenos todos, muy buenos pediatras todos. Muy bien. Yo, bueno, recuerdo entre tu trayectoria y tu historia, te tocó a ti crear algo que ha sido muy importante para la gente de la ciudad de Durango. E incluso tengo entendido que no solamente se atiende de gente de Durango, sino de algunas partes de fuera de Durango, incluso, que es el Hospital Municipal del Niño. Platícanos un poquito esa historia. Sí, cómo no, porque sí es historia. Porque yo sin saber nada de política ni nada de eso, ¿verdad? En una ocasión, uno de los clientes y amigos que tengo hasta la fecha me decía que le llamaba la atención que cuando él andaba en campaña en las colonias populares, siempre le llamaba la atención ver una serie de niños enfermos, desnutridos y que no tenían posibilidades de atención médica. Entonces yo le dije, pues eso no hay problema, vamos a resolverlo, vamos a rentar o a comprar un edificio donde se pueda dar consulta, pero que la consulta sea dada por puros especialistas, que no tengan que andar brincando de un médico general, un interno, un residente, sino que lleguen directamente con un pediatra. Y así surgió la idea de dar una atención a la gente de más escasos recursos en Durango, que es mucha o era mucha, sobre todo en aquella época. Y la idea original era exclusivamente tener como una especie de dispensario grandote de lujo porque era de puros pediatras, ¿verdad? Especialistas. Sí, es puros especialistas. Y así empezamos, ¿verdad? Trabajando con esa idea, pero luego como el edificio que se rentó tenía condiciones como para llevar a cabo cirugías ahí, empezamos haciendo pequeñas cirugías en un quirófano, contratando un anestesiólogo, un cirujano pediatra, y así se fue metiendo a otras ramas de la medicina. Ya no nomás era la consulta, se empezaron a internar pacientes que llegaban muy graves, o se empezaron a operar los pacientes que ya había mencionado, y así fue creciendo hasta que ya después de que yo dejé pues mi puesto ahí como fundador y como coordinador de esa institución de beneficencia, que no sabían las autoridades municipales cómo ponerle, ¿verdad? Si Hospital del Niño, Hospital Municipal del Niño, Hospital Municipal del Estado. Total, finalmente se le quedó Hospital Municipal del Niño. Y la idea era, pues, como una brecha mientras se veía qué pasaba si algún gobierno ya más determinante se decidía hacer un hospital del niño en forma o crear un instituto como se han creado en otros estados. Y así empezó todo eso, y a la larga pues no llevo cuenta de cuántos niños se han atendido ahí, pero siempre que voy se está lleno, en el periódico sale que 100 y tanto de consultas diarias y todo eso, entonces lo cual me da mucho gusto, porque sí se ve que sí se han atendido muchos pacientes por una cuota o una consulta relativamente muy económica que antes pues no la podían hacer. Y además ha ayudado a que no estén tan saturados otros servicios de salud, como antes eran los centros de salud, las clínicas de salud e inclusive los hospitales grandes de aquí. Entonces, concretando, pues sí, a la larga se ha visto que el hospital ha cumplido una función. Queríamos nosotros que creciera más, pero
pues ya no se ha podido, todo quedó en proyecto, que te los platicaré más tarde, porque a lo mejor todavía es tiempo que se lleven a cabo. Y también te puedo platicar del proyecto que hay actualmente sobre el futuro de ese hospital y del futuro de la pediatría y de la cirugía pediátrica aquí en Durango, todo lo que se puede hacer y lo que se tiene pensado hacer, porque también pensamos de vez en cuando. No, pues de una vez, o sea, ¿qué otras cosas, cómo poder ampliar esto del Hospital Municipal del Niño? ¿Qué ideas, qué proyectos, qué nuevas tecnologías o nuevas necesidades tendría que atender este hospital? Bueno, mira, esta idea surgió de que yo también fui fundador de lo que antes era el IMAN, que se llamaba Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Obviamente la esposa del presidente era la presidenta de ese instituto. El presidente de la República. El presidente de la República, sí, desde luego. Y entonces se creó ese instituto en un edificio muy grande, al sur de la ciudad, en un área muy bonita, hecho por uno de los arquitectos más famosos de México, que creo que fue Ramírez Vázquez, no estoy seguro, ¿verdad? El del Estadio Azteca. El del Estadio Azteca, el del Museo de Antropología y todo eso. Un gran arquitecto. Y entonces también el instituto nació con muchas necesidades y todo eso, y ahora pues es líder a nivel nacional el instituto, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, pues si hay un instituto nacional de pediatría, yo dije, bueno, pues ¿por qué no podemos hacer un instituto no con tantas cosas sofisticadas, pero sí más grande en una ciudad? Y hubo en ocasiones en que se propuso eso a la Sociedad de Pediatría, a la Sociedad de Cirugía Pediátrica o a algunos gentes de la política de aquí de Durango, pero quizá no se escogió el momento adecuado y no se dio eso. Pero proyectos los hay, ha habido ideas. Y precisamente una idea era de que donde está el Hospital Municipal del Niño, ahí se hiciera un hospital de niños, pero ya exclusivamente para cirugía pediátrica, sabiendo que ya los niños, las enfermedades de los niños que no fueran de cirugía, pues se podían atender en otros lados, ¿verdad? Y eso hasta la fecha, pues te voy a decir una cosa, en ninguna parte del mundo hay un hospital infantil que sea dedicado a pura cirugía pediátrica. Todos los hospitales, grandes o chicos, de niños o generales, tienen nada más un departamento de cirugía pediátrica. No tienen un edificio que esté dedicado exclusivamente a cirugía pediátrica. Y eso es un punto clave del futuro de la medicina, porque muchos niños no se atienden a tiempo, porque no hay ese tipo de institución. Y obviamente si no te atiendes a tiempo, tienes un alto índice de posibilidades de que no quede bien tu operación por no haberla hecho a tiempo o porque no la hizo el cirujano que estaba entrenado nada más en ese tipo de problemas. Esto que dices es muy importante, la operación a tiempo, y eso muchas veces es cuando es uno niño, cuando es uno pequeño. La operación a tiempo en ocasiones de recién nacido y hecha por una persona que casi nomás esté dedicado a eso. Y eso solamente en un hospital de concentración, ¿verdad? De que tú digas, vámonos un helicóptero y un avión y mándenlo a tal parte. Por eso a mí no me interesaba el lugar donde se pusiera ese instituto, sino que donde fuera, pero que se hiciera. ¿Sí? Que se diera. Y de hecho cuando... Perdón. Sí, no, adelante. Digo, cuando pues, la idea ha pasado por uno o dos presidentes y se les decía, bueno, miren, ya se les va a acabar el sexenio y ustedes no han hecho así una cosa que quede como para la historia. Hagan esto y van a quedar como van a quedar para toda la vida, porque todos los presidentes